Ya, bueno, como coordinador regional de las organizaciones sociales y de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses de la Región La Libertad, es muy importante aportar, contribuir para bien del país. Nosotros vemos que con el gobierno del señor Martín Vizcarra, mucho se ha despilfarrado el dinero. Por ejemplo, ha gastado en consultorías 2.065 millones, puro consultorías. Eso tiene que revisarse y sancionar porque hay gastos indebidos. Nosotros lo que planteamos es cómo reactivar la micro y la pequeña empresa, porque con el gobierno de Martín Vizcarra, a través del banco, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Banco Central de Reserva, se autorizaron desembolsar 60.000 millones de soles a los bancos, a 4 bancos. 60.000 millones de soles. Y vemos ahí varios grupos económicos, ellos han sido beneficiados, pero a la micro, a la pequeña empresa, no se le ha dado préstamos, se le ha marginado a la micro, a la pequeña empresa. Y la micro, a la pequeña empresa son sectores que genera empleo a las grandes mayorías. Es por eso que la política del presidente Pedro Castillo es reactivar la micro, la pequeña empresa. Se va a inyectar liquidez a través del banco de crédito, si es posible a tasa de interés cero, de repente con un año para reactivar a la micro, la pequeña empresa. Entonces lo que queremos es que se reactive porque la pandemia ha afectado enormemente a la población. Y la micro y la pequeña empresa, muchos han quebrado, han cerrado sus negocios. Entonces lo que queremos es reactivar la micro y la pequeña empresa para generar fuente de trabajo, fuente de empleo para miles de hombres y mujeres que están desocupados. Y para esto necesitamos también la SUNAT que juegue un rol importante, que se acerque a los contribuyentes, se acerque más a la población, a la micro y a la pequeña empresa, que sea un amigo más del micro y pequeño empresario. No como viene trabajando a veces asfixiándolo, poniéndolo fuertes multas. A veces una microempresa por X razones, no declaraba un día, se pasó de un día, le ponen una multa de 4.400. Entonces eso es algo que no debe darse. Yo creo que, por ejemplo, si el contribuyente se omitió en mensual, pero corrige, regulariza o rectifica su declaración, ya no se debe poner la multa, porque está rectificando, está pagando su impuesto, tanto la renta como el IGB. Entonces ya no debe darse la infracción. Por ejemplo, anteriormente había fiscalizaciones y había omisiones en las declaraciones. Si el contribuyente regulariza, se compromete y paga su IGB y su renta, se le debe perdonar la multa, porque la multa es una infracción, una infracción que lo ponen a las empresas, y eso es un gasto ya que afecta su economía de la micro a la pequeña empresa. Entonces lo que queremos ahora es que la SUNAT cambie su rol, su función de ser un amigo del micro y pequeño empresario, que ayude a reactivar, que anule las multas, todo eso para sincerar las deudas, de esa manera la micro y la pequeña empresa se va a sentir motivada, se va a sentir reactivada. Entonces creo que necesitamos desarrollar una cultura tributaria, desarrollar una nueva filosofía tributaria, implantar en el Perú. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos también que se cambie a los funcionarios también, por ejemplo, de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros no está jugando, no ha trabajado como debe ser. Esos funcionarios deben cambiarse, porque esos funcionarios, por ejemplo, no fiscalizan, no supervisan
el trabajo de los bancos. Los bancos se han convertido en entidades usureras que cobran tasas de interés totalmente abusivas, por encima, o sea, de las tasas internacionales. Por encima de las tasas internacionales están cobrando los bancos peruanos, como es Cochabamba, como es Interbank, como es el Banco de Crédito. Son como 4 bancos que se han convertido en cobrar, o sea, por los préstamos a la micro y a la pequeña empresa con tasas de interés extremadamente altas, que superan a las tasas de interés de los bancos internacionales. Entonces ese es un abuso, pero tenemos un ente que supervisa, que debe encargarse de regular, de ver todos estos abusos que cometen los bancos, como es la Superintendencia de Bancos y Seguros. No está cumpliendo, no ha cumplido su trabajo, su función de defender a los usuarios, más bien se ha coludido, como también vemos la Superintendencia de Mercado y Valores también. Porque esto es importante, que los bancos tienen que sincerar, o sea, sus intereses, ser más conscientes, no aplicar tasas de interés abusivas, usureras, porque esto no permite reactivar la micro y la pequeña empresa. Porque la política del actual gobierno de Pedro Castillo es reactivar la micro y la pequeña empresa. Pero para eso funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Seguros que cumplan sus funciones para que ayuden, para que los bancos se converse, para que bajen sus tasas de interés, porque las tasas de interés son demasiado altas, son extremadamente altas. Las tasas que cobran los bancos peruanos están por encima de las tasas de interés de los bancos extranjeros. Eso no puede ser. Entonces necesitamos una política que verdaderamente la superintendencia cumpla sus funciones. Para esto debe haber cambios de funcionarios. Vemos, por ejemplo, otra entidad, por ejemplo, Sedapal, Sedalí, que funciona acá en la región La Libertad. También cobran tarifas básicas muy altas. Tenemos un organismo regulador, por ejemplo, que es la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Alcantarillado. Esa es la SUNAS. Fiscaliza, supervisa, ve eso, defiende a los usuarios, no defiende, están coludidos. Porque las empresas como es Sedapal, Sedalí, ellos le dan un porcentaje a esta Superintendencia Nacional de Servicios de Agua Potable. Entonces se tiene que cambiar a estos funcionarios que no están cumpliendo su función, para que de esa manera Sedapal y Sedalí, que funciona acá en la región La Libertad, cumplan sus funciones con tasas, con tarifas razonables. Se tiene que aplicarse una reorganización nacional para cambiar estos funcionarios que vienen desde el gobierno de Fujimori, del gobierno aprista, que están enquistados ahí, y tiene que haber esos cambios en los cargos de confianza, para que de esa manera se desarrolle un liderazgo nacional en todas las estructuras gubernamentales. Es muy importante porque acá en Sedalí hemos visto que hay funcionarios que pagan una tarifa social de 5 soles, otros 10 soles, y tienen piscina en sus casas, y sin embargo a los usuarios, a la gente más pobre, a la gente más humilde, pagan el doble, 3 veces más. Entonces, todos estos abusos se tiene que arreglar, se tiene que regularizar para poder reactivar la economía de la micro, de la pequeña empresa, que va a generar fuente de trabajo. Necesitamos también, por ejemplo, el organismo que es la OCE, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, debe haber un control, que ya hay entidades que se inscriben para participar como proveedores con las municipalidades, los gobiernos regionales. Como proveedores se inscriben. Estos que están ya en un contubernio de corrupción, la OCE debe cumplir su función de supervisar, de vigilar, de fiscalizar que estas empresas naturales y jurídicas ya no participen ya como proveedores, porque están en actos de corrupción. Porque la Contraloría General de la República
en su informe que ha emitido, dice que el 2019 el Perú ha perdido 23.000 millones en corrupción. El 2020 ha perdido 22.000 millones en corrupción. Entonces necesitamos pues decisiones políticas para poder ver los grandes cambios que tengan un impacto en la economía de la micro, la pequeña empresa, en la economía de las grandes mayorías de la gente más pobre. También nosotros hemos elaborado un proyecto de ley que los alcaldes distritales y provinciales y los gobiernos regionales que no tienen capacidad de gasto, debe declararse la vacancia. Si no gasta hasta el 80%, debe declararse la vacancia automáticamente. Porque acá en la región La Libertad, por ejemplo, se ha devuelto 953 millones, se ha devuelto al Tesoro Público. No hay capacidad de gasto. El gobierno regional de La Libertad, Manuel Yempén, ha devuelto dinero que lo han presupuestado para obras, ha devuelto al Tesoro Público 125 millones. Se ha devuelto al Tesoro Público porque no tiene capacidad de gasto, no hay capacidad de gestión. Entonces, al devolver la plata al Tesoro Público, no se gasta en las necesidades que tienen las regiones. Entonces, estos gobiernos regionales y locales son culpables del deterioro de la salud, del deterioro de la educación, del deterioro de la agricultura, y son culpables de la pobreza que viene el pueblo viviendo en las diferentes regiones, provincias y distritos. Entonces, este proyecto de ley es importante que se apruebe para se declare la vacancia si no gasta hasta el 80%. Entonces, necesitamos decisiones políticas para ver los grandes cambios que tiene dentro de su plan económico el presidente Pedro Castillo. Nosotros como profesionales contribuimos con esto para bien del pueblo, para bien del país. Hemos aportado, hemos presentado como cerca de 6 proyectos de ley, entonces queremos, estamos apoyando en que se den los grandes cambios. Nosotros como sociedad civil contribuimos, planteamos propuestas para bien del país, pensando en las grandes mayorías, sirviendo al pueblo ad honorem. Muchas gracias.